Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tengan todos muy buenos días quienes nos siguen en la celebración de la Eucaristía por las distintas redes sociales. Esta Eucaristía la celebramos en acción de gracias al Señor de las Misericordias por los favores recibidos, según la intención de Jorge Restrepo. En un trono excelso vi sentado a un hombre a quien adoran muchedumbres de ángeles, que cantan a una sola voz: su imperio es eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta mañana, delante de la presencia del Señor, humildemente reconocemos nuestros pecados e imploramos la misericordia y el perdón de Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegaria de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Comienzo de la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él
es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Adoren a Dios todos los ángeles. Adórenlo todos los ángeles. El Señor reina la tierra, goza, se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. Adórenlo todos sus ángeles. Adoren a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, empezamos hoy en la liturgia de la Iglesia el tiempo ordinario. Después de haber vivido esa experiencia extraordinaria de la Navidad, en la cual nosotros desde la fe celebrábamos el nacimiento de Cristo Jesús, el Señor, Hijo de Dios, Salvador nuestro. Esa experiencia de Cristo como Salvador, vamos a tener la oportunidad de reflexionarla, meditarla y vivirla a lo largo de todo este tiempo ordinario, donde la palabra de Dios nos va a ir recordando y refrescando cada uno de los acontecimientos, hechos y acciones de Cristo Jesús en su tarea de anunciar y de proclamar el reino de Dios. Ese reino de Dios al que todos nosotros
Ciertamente estamos llamados para disfrutar y gozar de Él, pero para ello tenemos que comprometernos realmente a vivir la experiencia de la palabra, a vivir el Evangelio que Cristo nos proclama, a configurarnos con la persona de Cristo Jesús el Señor. Por eso la palabra de Dios que hemos escuchado en este primer día del tiempo ordinario nos invita ciertamente a que nos adentremos en el misterio de ese Dios que se hizo hombre, Cristo Jesús, y que es para nosotros la presencia plena y real del mismo Dios, y sobre todo que inaugura en su persona todo el reino y por lo tanto le da cumplimiento a la promesa de Dios en favor de la comunidad, en favor de Israel y de todos los pueblos. Claramente el texto de la carta a los Hebreos, un texto que va dirigido todo él a los cristianos procedentes del judaísmo. A través de él, el autor pretende poner en alerta a la comunidad cristiana ciertamente para que no caiga en la apostasía. Estos cristianos procedentes del judaísmo corren el riesgo de verse sometidos a dos pruebas y por lo tanto, si no las superan, caerían en la apostasía. La primera de ellas es el recuerdo de los cultos que se ofrecían en el templo de Jerusalén, de los cuales ya ellos no pueden participar y han sido excluidos, porque a partir de su conversión a la persona de Cristo, el verdadero y auténtico culto, como lo ha indicado Jesús en el Evangelio, en su diálogo con la samaritana, es aquel que se ofrece en espíritu y verdad, es decir, en el corazón, desde el corazón, para agradar en todo a Dios. Y la segunda prueba a la que se ven expuestos estos cristianos procedentes del judaísmo es que puedan perder la fe en Cristo Jesús ante las inminentes persecuciones y dificultades que tendrán que afrontar ciertamente para dar testimonio de Jesucristo el Señor, Hijo de Dios. Sin embargo, el autor les anima y les fortalece desde la palabra para que tengan muy claro en su vida cristiana y por lo tanto en su experiencia de fe que están siguiendo y respondiendo al mismo Cristo Jesús, Hijo de Dios que se hizo hombre y a través del cual Dios nos ha hablado de una manera definitiva. Ya no utiliza el lenguaje simbólico o el lenguaje utilizado por los profetas, sino que es su propio Hijo quien habla y nos presenta el reino y por lo tanto al Padre mismo. El Hijo es el reflejo de la gloria divina, es impronta del ser mismo de Dios y es Él el que sostiene con su palabra poderosa el universo entero. Una invitación a tener una gran confianza en la persona de Cristo Jesús el Señor, para que la fe se vea fortalecida, animada y robustecida por la presencia misma de la palabra de Dios y de la persona de Cristo Jesús el Señor. Precisamente en ese contexto de esta liturgia de la palabra, en este primer día del tiempo ordinario, la palabra nos invita a que todos nosotros vayamos hacia Cristo Jesús, caminando con Él, yendo detrás de Él. Y yendo detrás de Él ciertamente para que lo descubramos como el Hijo de Dios, como el Mesías y como el Salvador. Para que descubramos todo el misterio que se concentra en la persona de Cristo Jesús, el Señor. Y también para que nosotros, a la luz de ese encuentro con Jesucristo, aprendamos
a descubrir nuestra propia identidad de cristianos y de hijos de Dios, llamados ciertamente a dar razón de nuestra filiación, de nuestra fe en Cristo y por lo tanto diríamos de nuestra vida cristiana, que tiene como fundamento al mismo Cristo Jesús el Señor. El Evangelio de hoy de Marcos nos presenta cómo Jesús empieza, por así decirlo, públicamente la misión de anunciar y de proclamar el Evangelio del Padre. Y lo hace bajo este fundamento y este argumento: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Por lo tanto, esa presencia y cercanía del reino de Dios exige e implica para aquel que lo escucha, que lo descubre y quiere experimentarlo, una actitud de cambio, una actitud de conversión. Por eso es claro Jesús en su manera como presenta esa presencia y cercanía del reino: conviértanse y crean en el Evangelio. Esas palabras de Jesús son tan válidas ayer como en el hoy de nuestra historia. Jesús nos está invitando a ir detrás de Él para vivir esa experiencia del reino, pero la única manera posible de hacerlo es a través de un proceso de cambio, de un cambio de mentalidad, de otra manera distinta de proceder, que no es otra cosa distinta que una verdadera conversión que se debe dar en nosotros precisamente en la misma medida que escuchemos el Evangelio y creamos en ese Evangelio. Y creamos en él como la buena noticia de Dios nuestro Padre, con la cual quiere liberar al hombre de toda opresión, de toda injusticia, de toda situación de pecado y de toda realidad de muerte. Ese es el Evangelio de Cristo, al que todos nosotros estamos llamados a vivir y a disfrutar de él. Pero también el Evangelio de Marcos nos muestra cómo en esa tarea de la misión de Cristo de proclamar el Evangelio del Padre, Él quiere asociar a hombres que colaboren en la tarea de la proclamación del reino. Y nos encontramos con la llamada de los 4 primeros discípulos de Cristo, los cuales tenían un oficio en común: pescadores. Y es interesante ver que ante la llamada de Cristo hay una respuesta concreta y clara de estos 4 primeros discípulos de Cristo. Lo dejaron todo y le siguieron. Es evidente y claro para nosotros: el seguimiento de Cristo implica aprender a abandonarlo todo: seguridades, afectos, confianzas a las cosas de este mundo y demás, para seguirlo a Él, para poder descubrir desde Él y con Él el misterio del reino. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de que también nosotros, al igual que Pedro, Juan, Santiago y Andrés, estamos también invitados por el Señor a vivir la experiencia de la palabra como discípulos suyos, que implica escucharle, acogerle y testimoniarle a través de nuestra vida. El Señor sigue llamando y el Señor sigue invitándonos a todos y cada uno de nosotros a vivir la experiencia del Evangelio. Nos invita a asociarnos a su misión y sobre todo a continuar desde nuestro mundo y desde nuestra realidad personal la tarea de anunciar y de proclamarle al mundo el reino de Dios. Un reino de Dios que empieza para todo aquel que sabe escuchar la palabra por un cambio, por una actitud nueva, la cual brota y surge ciertamente de la escucha misma de la palabra. Ese cambio se llama conversión. Por eso es interesante, para poder descubrir, experimentar y vivir esa presencia del Dios con nosotros a través de Jesucristo, es necesario cambiar de actitud. Es necesario disponer nuestro corazón a una experiencia nueva. Y esa experiencia nueva que nos suscita la persona de Cristo y su palabra se llama y es conversión. La conversión no es simplemente decir y confesar pecados, es una actitud
permanente y existencial en la vida del creyente, de tal manera que éste se vaya configurando cada vez más y de manera más plena y auténtica con Cristo Jesús y con su Evangelio. Que el Señor nos conceda esta gracia a todos nosotros, que emprendemos este camino acompañados por la palabra misma que se nos va a regalar a lo largo de todo el año litúrgico y en la que podemos ir descubriendo el misterio de Dios con nosotros y también descubriendo nuestra identidad cristiana a la luz de la fe en la palabra y en Cristo Jesús el Señor. Amén. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro, conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Oh Padre nuestro, al que vive en el dolor y al que sufre en soledad, entreguemos nuestro amor y consuelo fraternal. Oh Padre nuestro. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Amén. Dígnate, Señor, aceptar la ofrenda de tu pueblo. Que ella nos santifique y nos alcance lo que ahora imploramos de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos. Siendo Él de condición divina, se despojó de su rango y por su sangre derramada en la cruz, puso en paz todas las cosas, y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta donde se oculta. Por eso, Padre, te suplicamos,
que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Ricardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Acoge la acción de gracias de tu Hijo Jorge Restrepo al Señor de la Misericordia por los favores recibidos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría y de confianza en Dios nuestro Padre, que nos ama y nos escucha siempre, acudamos a Él orando como el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar de este pan de vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Salve cuerpo verdadero, que has nacido de la Virgen, por nosotros inmolado. En la cruz has padecido, de tu pecho traspasado brotan ríos de agua y sangre, que podamos recibirte en la hora de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús bueno, oh Jesús Hijo de María. Oremos. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte, llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en la paz de Cristo. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos
os acoquemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita.